Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. ¿Cuántos hicieron propósitos para este año? Propósitos en el Señor. ¿Sí hicieron propósitos? ¿Sí han pensado en algún propósito? Porque hoy vamos a compartir los propósitos. Entonces vamos a ver qué es lo que queremos en el Señor. ¿Quién quiere compartir esos propósitos de Dios para este año? Era Alberto, que como que fue el único. Bueno, mi propósito es que lo primero en mi día sea el tiempo diario con Dios. Lo primero. Abro los ojos y tiempo diario con Dios. ¿Otro propósito? Otro propósito, bueno, volver a leer la Biblia este año, entera. ¿Quién más tiene propósitos? ¿Jorge? ¿Sandra? Yo abrir un grupo en la casa. Ajá. De la Nela Vícoras. Abrir tu grupo en casa. ¿Quién más tiene propósito? Que este año podamos estar con parejas en nuestro país. En tu hogar, en el hogar. Pero tiene que contarle a Alberto, que él no dijo nada. Claro, no, pero tienen que contar, uno con el otro con el otro. Bien, y por este lado, familia de Loza, ¿qué propósito tienen en el Señor? Sí, aumentar los tiempos en familia y compartirle a por lo menos 2 personas. ¿En todo el año? Lo dividen en cuotas de... Discipular 2 personas. Muy bien. ¿Y las chicas, qué propósito tiene el Señor? ¿Cero propósito espiritual? David. Pues mantenerme en mentoreo, en discipulado y pues compartir la palabra en la iglesia para traer también a alguien a discipulado, Andrés. También hacer el tiempo diario, todos los días, disciplinadamente y también ponerlo como prioridad. Muy bien. No sé si José o alguien por acá tiene otro propósito. Martica. ¿Tienes? Perseveras, que este año sea de mayor perseverancia con las personas y retomar personas. ¿Quieres bautizarte este año? Muy bien. Ahorita el 26, creo que es, enero, tenemos el paseo de bautismos. Vamos a ir. Tiempo de bautismos. Cuando nosotros pensamos, pues, la verdad es que la palabra dice en Hebreos 11:1 que la fe es que certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y cuando uno no tiene metas o no tiene propósitos, pues no tiene fe. Simplemente porque la fe es una certeza puesta en algo que uno quiere hacer, que quiere lograr para Dios, lograr para Jesús. Muchas personas empiezan el año y no tienen certeza de nada. No tienen certeza de lo que quieren. Yo quiero ver el reino avanzar, quiero ver mis discípulos con discípulos, quiero ver más gente en Cali, quiero que aumentemos la presencia en hogares, que este año se den grupos en casa, donde las personas están abriendo y teniendo sus propios grupos en casa y la red de familias pueda extenderse. Entonces yo tengo propósitos en oración y esos propósitos son vitales porque mientras no tengamos propósitos, pues tampoco tenemos nada hacia dónde avanzar. Y pues obviamente cuando uno tiene propósitos, pues tampoco fracasa, ¿no? Eso dice la gente. Pero es mentira, porque finalmente hay un gran fracaso en no tener un propósito. Porque nuestra vida en Cristo es una vida de propósito, es una vida donde nosotros queremos alcanzar metas para Dios, queremos honrar al Señor con nuestras vidas. Y todos allí en Cali, pues no preguntamos qué propósito tienen, cuál es su propósito. Hay propósitos que son pues para uno, que son orar, leer la palabra, que es como decir mi propósito es comer este año. Porque no tiene realmente sentido, porque yo tengo que comer para poder vivir. Entonces yo no puedo hacer de eso un propósito,
Yo tengo que hacer un propósito en alcanzar algo más y obviamente tengo que alimentarme para poder alcanzar ese propósito, el tiempo diario con Dios, el tiempo en familia, congregarme, reunirme. Esos son propósitos que son buenos, pero que no nos llevan realmente a lo que queremos, que es dar fruto para Dios y hacer que nuestra vida haga la diferencia en la vida de otros. Ahora, yo necesito hacer lo primero para poder hacer lo segundo. Pero necesito metas tangibles y pedirle a Dios que obre a través de mi vida para que esos propósitos se cumplan. ¿Cuántos de ustedes se han hecho, por ejemplo, el propósito de los chicos que están estudiando, el promedio, por decir algo? Voy a tener un promedio de 4 en el estudio, o pasar el año, pues, pasar el año. No lo pongamos tan alto. ¿Cuántos de ustedes en sus estudios se están haciendo ese propósito para este nuevo año? O hay promoción automática también, ya no importa lo que estudie. Cuando las personas viven sin propósitos, obviamente no logran nada, no logran afectar a otros ni pueden alcanzar metas. Y nosotros necesitamos ser personas de propósito. Dios quiere que nosotros tengamos fe y una fe muy específica para que podamos alcanzar y llegar a alcanzar metas para Dios. Dios quiere que nosotros nos movamos con propósito. Y ese propósito es muy importante en nuestras vidas porque ¿cómo logramos esos propósitos en el Señor? En primer lugar, es un propósito de fe. Son metas de fe. Y los que no tienen propósito, que no tienen una meta de fe para este año, yo les animo a que escriban sus metas y oren a Dios por sus metas y establezcan metas de fe donde semanalmente están orando por esos propósitos y moviéndose para alcanzar. Yo quisiera alcanzar, por ejemplo, de mi familia, por lo menos otra familia en Cali. Quisiera alcanzar para Jesús unas 10 familias el próximo año, ¿verdad? Que se multiplican y crecen. Quisiera ver que personas que ya están bajo nuestro discipulado se multiplican, por lo menos en 2 o en 3 personas o en familias, 2 o 3 familias que ganan para Jesús. Esos son metas y propósitos. Y yo debo trabajar en pos de esas metas y propósitos y debo moverme porque de lo contrario, si yo no me muevo por propósito, por metas, pues tampoco voy a lograr absolutamente nada. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quieren ser excelentes profesionales? Por ejemplo, los chicos que están estudiando. ¿Sí quieren ser excelentes profesionales? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer para hacer eso? Bueno, lo primero es ponerme la meta, pero lo segundo es trabajar en pos de eso. Quiero que leamos la escritura en Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2, 14. Tenemos metas y propósitos. Un propósito último y general para todo creyente es entrar al reino de Dios. ¿Cuántos quieren entrar al reino de Dios? Todo el mundo quiere entrar al reino de Dios. ¿Sí? ¿Sí quieren entrar al reino de Dios? Entrar al reino debería ser nuestro mayor anhelo y nuestro mayor propósito en la vida. Porque si no lo logramos, pues vamos a tener problemas. Porque no se trata de decir yo tengo fe y ya porque tengo fe se acabó. Y Santiago nos habla acerca de este propósito y da un principio general de cómo nosotros podemos realmente encontrar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a leer el versículo 14 y Santiago está hablando en el capítulo 2, verso 14 y dice: hermanos míos, ¿de qué le aprovecha a alguno si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? Pregúntele al que está a su lado. Si tienes fe y no tienes obras, ¿podrá tu fe salvarte? ¿Podrá salvarte? Esa es la pregunta. Ahora, si usted no tiene fe para nada, pues menos va a tener obras. ¿Por qué? Porque la fe es la que origina las obras. ¿Sí? Yo quiero alcanzar. La gente para las cosas materiales, para la plata, hizo hora y le pone números y le pone fechas. Las empresas planean y dicen vamos a vender 100, 1,000 millones, 2,000 millones este año. La gente hace metas de cosas económicas. No, yo quiero ahorrar, hacer cosas, comprar la casa, etc. Pero en las cosas espirituales que son eternas, las personas viven sin metas de fe, sin propósitos. Y si no tiene metas de fe, pues tampoco va a tener ¿qué? Obras.
Si yo planeo, por ejemplo, bajar 10 kilos en 3 meses y yo tengo esa meta de fe, entonces voy a tener que hacer obras para que eso ocurra. Porque si no hago esas obras, no sirve para nada. Ya no voy a comer sanduchito ahora. Empiezo mi programa de dieta. Porque fe sin obras no funciona. Entonces, y aquí está hablando la palabra salvación aquí, se refiere a dos tipos de salvación. Una es la salvación eterna, que es la palabra sozo, y se utiliza aquí, salvación, cuando tú dices voy a entrar al reino de Dios, quiero entrar al reino de Dios. Y sozo también es una palabra que se utiliza para sanidad física o para salvación de circunstancias adversas. Que están los discípulos en medio del mar y viene la tormenta y entonces son salvados porque no se ahogan. Ahí es la palabra sozo también. Y está diciendo, me salvó de esta circunstancia adversa. ¿Sí? Me salvaron de esta circunstancia adversa y no me ahogué. Toda esta palabra, salvación, se refiere a todo el universo de salvación. Salvación circunstancial, salvación eterna, ¿verdad? Salvación de enfermedades, salvación económica, salvación en los estudios, salvación en cualquier área de tu vida. Se utiliza la misma palabra en la Escritura para que una persona sea salva. Y vamos a mirar qué es lo que dice el apóstol Santiago. Porque el apóstol Santiago, en primer lugar, dice, ¿le aprovechará a alguno si tiene fe y no tiene obras? Entonces, lo primero que yo tengo que establecer en mi vida para este nuevo año son metas de fe. Metas de fe. Señor, voy a ganar 3 familias para Cristo. Voy a predicarle. Tal vez no ganarlas, pero digo, voy a predicarle por lo menos a 20 personas durante el año. 2 cada mes, por decir algo. Y quiero que esas personas se vuelvan mis discípulos, porque quiero tener de ahí un grupo de discípulos que vengan a casa. Señor, quiero servirte y honrarte, quiero dar mis dones, talentos, ¿verdad? Para servir al Señor. Entonces, ¿qué dones y talentos tengo? Y los pongo al servicio del Señor. Pero son metas de fe, metas que tenemos que planear. La mayoría de personas a veces no hacen ni siquiera un presupuesto para su familia. Ni siquiera, y si lo tienen, nunca lo miran, y si lo miran, no lo cumplen. ¿Por qué? Porque la mentalidad nuestra es improvisación. No hay metas, no hay objetivos a alcanzar. Entonces, siempre estamos tratando de improvisar en el camino. ¿Sí? Recuerdo una tira cómica que era Carlitos, yo no sé si se acuerdan, era viejísima. Y Carlitos decía, nunca fallo. Él tiraba la flecha y donde caía la flecha hacía el círculo y le ponía algo negro. Entonces nunca fallaba, siempre daba en el blanco, porque él primero lanzaba la flecha y después pintaba el blanco. Entonces muchos creyentes viven de esa manera. Y Dios quiere que en la parte espiritual, porque usualmente la mayoría de personas para lo económico, para sus vacaciones, para, ¿qué digo yo?, para el estudio, usualmente la gente pone metas. Pero en la parte espiritual no pone metas de fe. Y Dios quiere que nosotros pongamos metas de fe, porque esas metas de fe nos inspiran y nos mueven a un propósito específico de vida. Entonces con Andrés y con David pusimos unas metas de fe que nunca me las mandaron. Todavía hay tiempo. Eso como Carlitos. Yo dije, a lo que le pegue ahí le voy a hacer el circulito. Entonces, pero nosotros tenemos que vivir pensando en metas. Yo quiero alcanzar, entonces, si yo quiero alcanzar una familia para Jesús, bueno, yo tendría que dar algunos pasos de fe para eso. Esos pasos de fe tendrían que ser visitarlo si no lo conozco, saludarlo aunque sea, si es del conjunto, del edificio, ¿verdad? Yo el otro día que estábamos en el Día de las Velitas, salimos a conocer gente porque queremos ganar personas del conjunto. Entonces, saludar, estar ahí, ¿verdad? Prender la velita, hablar con la gente. Estuvimos un buen rato y conocimos y saludamos a algunas personas que yo la verdad no las había visto en el conjunto. Y eran más amigos de Samuel y de María que de nosotros, porque de niños ellos jugaban y compartían. Yo no conocía a los papás, yo conocía a los chicos, pero no a los papás. Entonces poderlos conocer y saludar era una meta, porque a través de eso voy a poder llegar con el Evangelio y conocerlos, hablarles de Jesús, porque son eventos donde uno puede relacionarse con la gente.
Entonces parte de desarrollar una meta, yo quiero ganar gente en el conjunto, pues lo primero que tengo que hacer es conocer la gente del conjunto. Y si no los saludo, si no hablo con ellos, si no me relaciono, después María Elena le ocurrió la idea de darles unas torticas, entonces ella cocinó, hizo unas torticas, e hicimos unos paqueticos y se los dimos a los vecinos que están aquí al lado, y no tenían ni idea cómo se llamaba el de al lado, porque son una gente que se trasteó nueva, y no sabíamos, entonces, ay no, mucho gusto, y no sé qué, ay, qué gracias, que no sé cuántas, y chévere. ¿Por qué? Porque la meta es ganar personas del conjunto. Entonces, nuestra fe sin obras no salva a nadie, ni a nosotros, ni a la gente. Ahora, ¿qué dice acá? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿Cuántos quieren amar al prójimo? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quieren amar a su prójimo? Bueno, póngale cara al prójimo. ¿Quién es el prójimo a quien usted quiere amar? ¿A quién? ¿A quién? A la vecina. A la vecina. Sí, a la vecina. Ok. Entonces dice ahí, ¿a quién quieres amar? Sí, ¿A nadie? mi esposa. Aunque sea su mujer, ¿sí? Sí, sí, sí. Por lo menos, ¿no? ¿Usted a quién quiere amar? Compañeros de grupo que no trabajaron. Compañeros de grupo que no trabajaron, que no ayudaron en las tareas. Ah, ok. Sandria, ¿a quién quieres amar? ¿Ah? Fabiola. ¿Fabiola se llama? Fabiola. Entonces dice aquí, póngale cara a ese prójimo y va a amarla. Y dice, ¿qué vas a hacer para amar a esa persona? Aquí el caso es, habían personas que estaban en necesidad económica y en esa necesidad económica algunas personas decían, ay, voy a orar por ella, pero no le daban nada. Entonces, ¿está amando? El problema del amor y de la fe es que sin obras es bla, 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 palabras, palabras, palabras. O sea, es mentira. La fe que no tiene obras es mentira. El amor que no tiene obras es mentira. La gente dice, yo amo a Dios, no se congrega. Mentira. Tú no amas a Dios. Yo amo al Señor, yo quiero servir en su obra. ¿Estás compartiendo de tu fe? ¿Estás hablando a otro de tu fe? ¿Por qué? Porque la fe sin obras, el amor sin obras, es un amor mentiroso, es un amor de palabras. Son palabras. Y decía en algún lado que las palabras vienen de la mente, pero las acciones vienen del corazón. Nacen ahí. Y Dios quiere fe de corazón, una fe realmente comprometida con Él. Porque de lo contrario, te la vas a pasar pensando en las cosas del mundo, pero no vas a hacer lo que Dios te mandó a hacer aquí. Y es amar a tu prójimo, amar a Dios con toda tu alma, mente y corazón, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero ese amor no se demuestra con palabras, sino con acciones, obras concretas en nuestra vida. Si no hay obras, no hay amor. ¿Sí? Si no hay obras, no hay amor. Conozco maridos que a su mujer no le compran ni un par de medias. Pero te amo. ¿Hay amor? No, no hay amor. Hay gente que dice, es que queremos ahorrar. Uno tiene ni siquiera un presupuesto. Y si lo tienen, no lo usan, no se ciñen a él. ¿Quieres ahorrar de verdad? No. Tienes una idea de algo, pero no lo haces. Este es el gran problema. El Señor Jesús dice, a través del apóstol Santiago, que nosotros no podemos vivir de esta manera. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. La fe se demuestra con obras concretas. La fe se perfecciona con las obras. Cuando Dios dice, por ejemplo, David dice, quiero ganar mis compañeros para Cristo. Esa es tu fe. ¿Tienes fe para eso? ¿Sí? Muy bien.
Para que Dios te conceda y ponga el poder sobrenatural, ¿qué tienes que hacer? Actuar, tener obras. Porque la fe ante Dios no es válida a menos que tenga acciones. O sea, la gente dice, yo soy salvo. Estás tomando tu tiempo diario con Dios, estás predicando de Jesús, estás congregándote, estás apoyando la obra de Dios con tus diezmos y ofrendas. ¿Tienes obras que digan esa fe es real? ¿Estás amando a tu hermano y ayudando cuando lo ves en necesidad? ¿O simplemente estás diciendo, no, es que yo soy creyente porque sí, me conecto a Zoom, no, a veces voy al grupo y otras veces hago alguna cosa? Fe sin obras es fe muerta. Y el Señor dice, ¿podrá su fe salvarlo? ¿Podrá tu fe ganar esas personas para Cristo? No, a menos que tenga obras concretas de acción en nuestra vida. La mayoría de los creyentes están engañados. Piensan que van a ir a entrar al reino de Dios sin obras. Porque en algún lado leyeron al apóstol Pablo diciendo, las obras de la ley no justifican a nadie, no sirven para ser salvos. Y entonces dijeron, nada, las obras no importan, lo que importa es que yo crea. Pero el apóstol Santiago nos dice, no. Ese creer tuyo es verdadero únicamente si actúas con esa fe. Si no actúas, no te sirve de nada. Entonces, la fe se perfecciona por medio de las obras. La fe crece hasta que diga Dios, oye, este de verdad la luchó, está orando por esas personas, está relacionándose con ellas, está hablándoles de Jesús. Le voy a dar el toque del Espíritu para salvación de esas personas. Entonces, cuando Dios ve que esa fe cumple el requisito de fe respaldada con obras, Dios concede las respuestas sobrenaturales. Antes no. Antes Dios dice, no, esa es la fe del perezoso. Sí, el chiste del perezoso que no hacía nada, no trabajaba en nada y se acostaba. Entonces le dijo, bueno, pues si usted cree que Dios lo va a alimentar, pues párese ahí, acuéstese ahí debajo. Había un guayabo, un árbol de guayaba, y dijo, acuéstese ahí, a ver si de pronto le cae una guayaba en la boca y se la come. Y el tipo fue y se acostó y abrió la boca. Y por esas cosas, un ventarrón tumbó una guayaba y le cayó justo en la boca. Y el hombre con la guayaba en la boca, y el tipo le dice, el otro le dice, cómasela. Dios le respondió y dice, no, estoy esperando a que se deshaga. Esperando a que Dios le mueva la boquita ahí para que mastique. Fe sin obras es fe muerta. Y esa fe no salva, no te deja entrar al reino, esa fe no te sirve. Dios evalúa la fe por las obras que tienes. Entonces nosotros tenemos que entender algo. Yo no voy a ser salvo por mis obras, pero Dios dice que mi fe es verdadera y real si tiene obras. ¡Wow! Esas dos cosas son verdades eternas. Yo creo en Jesús, yo no hice nada para mi salvación, yo le creí a Jesús. Le pedí perdón por mis pecados, me arrepentí de mis pecados, creí en Jesús para mi perdón, recibí a Cristo, lo confesé como el Señor y mi fe la perfeccioné con obras. La primera obra que Dios demanda de una persona para entrar al reino es el bautismo. El bautismo es el primer paso de fe, la acción. Sin bautismo, dice la Escritura que la persona no nace de nuevo, porque es en el bautismo que la persona nace de nuevo. Entonces tiene que bautizarse y decir, Señor, yo quiero entrar en tu reino. Pero el bautismo no es la última obra. El bautismo es la primera para convertirte en discípulo, y los discípulos se caracterizan por algo que es obediencia al Señor. Y el Señor nos ha mandado ¿a qué? A amar, a perdonar, nos ha mandado a dar, a administrar correctamente el dinero, nos mandó a reunirnos, congregarnos, nos manda a administrar correctamente la plata, ¿verdad? Nos manda a trabajar fielmente para poder compartir con el que tiene necesidad, etcétera. Él manda un montón de obras. La ley está llena de obras. Las obras de la ley no te salvan, pero te enseñan cómo amar a las personas. Te enseñan cómo amar a Dios. Te enseñan cómo amar a las personas que están a tu lado. Entonces, cuando uno nace de nuevo, por gracia mediante la fe,
Tu fe tiene que ser complementada con obras, porque es tu fe la que crece, es tu fe. Y cuando Dios ve esa fe, ¿qué hace Dios? Respalda. Ustedes pueden escuchar predicadores que dicen, no, que tenga fe y que confiese y confiese. Usted puede confesar toda la vida. Y puede pasársela proclamando confesiones de fe. Dios me va a prosperar, Dios va a salvar a mi familia, Dios va a salvar a mi tío, Dios va a poner provisión económica. Pero si usted no sale y trabaja, no tiene obras, Dios no puede bendecir esa fe. Porque esa fe solo es válida ante Dios y es auténtica cuando usted tiene obras. Entonces nuestra fe en este año es una fe poderosa. Pongamos metas de fe y trabajemos en pos de ellas, porque de lo contrario nuestra fe no nos va a poder salvar, no va a poder resultados para nuestra vida. Y sin resultados no haremos absolutamente nada. Dice el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo te digo, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? ¿Que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Qué interesante esta palabra. Porque algunos tienen la fe de los demonios. ¿Tienen los demonios fe? Sí, dice que creen. Ellos creen. Y dice que hasta tiemblan ante Dios. ¿Qué es lo que no hacen los demonios? No obedecen ni hacen buenas obras. Ellos creen, tiemblan. Y muchas personas dicen, ay, qué miedo. Y siguen haciendo el mal. O no hacen simplemente nada. No avanzan porque no tienen obras, no trabajan, no sirven, no le ayudan, no dan fruto para Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que salir, porque la fe de los demonios es una fe que la gente está teniendo en estos últimos tiempos cada vez más. Es una fe porque han escuchado un falso evangelio de una salvación sin obras, una salvación que no produce obras. Entonces esas personas escucharon ese mensaje y se les quedó en la mente y dijeron, no, ya creí en Jesús, no, yo ya entro al reino. No, entró al reino. El Señor Jesús dijo que debíamos ser obedientes y producir fruto de esa salvación. Y ese fruto son buenas obras, para que alcancemos las metas y lo que Dios quiere. Versículo 20. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es ¿qué? Fe muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Dios le dio en Génesis 12, 15 y 22 promesas a Abraham. Le dio muchas promesas. Pero cuando le dijo, sacrifica a tu hijo, Abraham, sin dudarlo por la fe, iba a sacrificar a su hijo. Dice que levantó el cuchillo y estaba listo para ofrecerlo en sacrificio. Y de pronto Dios dice, detén tu mano. Y dice que apareció un cabrito ahí enredado en sus cuernos. Y entonces él ofreció el cabrito en sacrificio. Pero ¿qué tal si Abraham dice, no, tú sabes, Dios, que yo te creo? Yo sí te creo. Claro, Señor, yo te creo. Yo te creo, pero no voy a sacrificar a mi hijo. Cuando Dios hizo un juramento y dice que juró por sí mismo cumplir las promesas a Abraham. ¿Saben cuándo lo hizo? Cuando Abraham estuvo listo para sacrificar a su hijo. Por eso el que está diciendo acá, Abraham fue justificado cuando ofreció a su hijo sobre el altar. Ahí, en ese momento, su fe le fue contada por justicia. ¿Cuándo qué? Cuando obró. No cuando creyó. Porque la verdadera fe y la verdadera creer se demostró cuando él estuvo dispuesto a obedecer al Señor. Y lo hizo. Porque él realmente lo hizo. Él lo hizo. Donde Dios no se le atraviese y lo detenga, él había sacrificado a Isaac. Era su determinación. Y Dios lo vio en esa determinación, inmediatamente lo detuvo y le dijo, déjalo, porque yo ya he puesto, y el corderito, el cabrito enredado, es un símbolo de Cristo. Él es el que muere en la cruz por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros vamos a avanzar este año. Vas a sacar excelentes notas. ¿Por qué?
vas a ganar esas personas para Jesús. ¿Por qué? Porque va a haber acción. Vas a poder administrar mejor tu dinero. ¿Por qué? Porque va a cumplir ese presupuesto que tal vez ya lo tiene hecho y no lo ha hecho y no lo ha cumplido. Mucha gente tiene el presupuesto ya guardado. Y no, este es el presupuesto y no nos pasamos de él, nos restringimos. Organizamos nuestro dinero, dejamos de comprar en tiendas de barrio porque eso es 30%, 40% más caro que comprar en una plataforma, ¿verdad? Grande. Entonces puedo ahorrar dinero al hacer un mercado para la semana o para el mes, si puede, lo que sea. Pero usted puede ahorrar dinero y deja de perder tiempo yendo a la tienda cada rato. ¿Sí me está entendiendo? Son acciones concretas, administrando correctamente, honrando al Señor con mis diezmos y ofrendas. El Señor dice que nosotros seremos bendecidos con bendición hasta que sobreabunde. ¿Se acuerda dónde está esa palabra de promesa? Cuando diezmo y ofrenda. Dice, derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos quieren la bendición que sobreabunde? ¿Cuántos creen que Dios les va a dar bendición hasta que sobreabunde? Pero ¿qué hay que hacer? Porque sin fe, sin obras, es fe muerta. Sino diezmas y ofrendas, no hay bendición porque Dios espera la acción. Dios pide eso y Dios sustenta cuando nosotros somos fieles. Entonces vamos a movernos en el propósito de Dios. ¿No ves, versículo 22, que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Lo que perfecciona nuestra fe, lo que completa nuestra fe, la palabra ahí es completar. Lo que hace que tu fe sea real fe ante Dios es tu obediencia, tus obras, tus acciones concretas de fe, motivadas siempre por la fe. Dios va a bendecirnos. Y yo quiero decir, Dios va a bendecirnos. Nos va a multiplicar. Los va a multiplicar a ustedes. Porque vamos a hacer acciones de fe, vamos a hacer obras de fe, porque vamos a predicar, porque vamos a ayudar, porque vamos a amarnos unos a otros. Vamos a movernos como un cuerpo. Vamos a estar unidos orando, buscando al Señor. Esas son acciones de fe. Y sin esas acciones de fe, nuestra fe no tiene validez. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Tremendo esto. Amigo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? Porque creyó y actuó. Actuó. Ese es el que es amigo del Señor. Vamos a orar y lo que vamos a hacer ahora es, si no tienes metas todavía establecidas, debes poner metas en tu vida espirituales. Sin metas, vas a ser desviado de los propósitos de Dios. Si tu meta no es entrar al reino, pues el trabajo te va a absorber. Así de simple. Hay muchos espinos, dice la Escritura, que los que son sembrados entre espinos, ahí en Mateo 13, en la parábola del sembrador, se dejan desviar del reino. ¿Por qué? Por el afán de las riquezas, por el deseo de placer, por los compromisos sociales. Ahorita hay compromisos sociales, fiestas, reuniones, cumpleaños, de todo ahí en diciembre. Y la gente que no tiene clara su llamado a Jesús, no tiene claro que quiere entrar al reino, pues termina siempre desviado, y no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para congregarse, no tiene tiempo para servir al Señor. Se les olvidó que son cristianos, mandaron a Dios de vacaciones. Bueno, déjame decirte que si tú mandas a Dios de vacaciones, Él te va a mandar de vacaciones eternamente. Porque Él es muy serio en sus compromisos. Él no se toma vacaciones. Él hizo un pacto contigo. Y Él dice, desde mi lado yo cumplo mi pacto. Pero si tú no cumples tu pacto de tu lado hacia mí, que es fe con obras, tú pierdes. Porque el problema no es de Dios. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Pero Él no va a salvar a nadie que no quiera ser salvado. Porque Él respeta tu libertad. Y en tu libertad tú dices, no, yo tengo mucho compromiso, no, yo tengo que hacer esto otro, no, es que, ay, no, es que es difícil, no, que el tráfico, que lo que sea, todas las excusas que podamos darle, ninguna de ellas será válida ante el Señor, porque Él cumple su parte del pacto. Él quiere que tú cumplas tu parte del pacto, porque en un pacto siempre hay dos, nunca hay uno.
La gente a veces dice, no, es que el pacto es el Señor el que lo cumple unilateralmente. La Escritura no dice eso. Eso me lo enseñaron a mí, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, cuida tu salvación, porque si la descuidas, la pierdes. La Escritura dice que si no permaneces unido a Cristo, ¿qué pasa con el pámpano que no está unido a la vid? Se seca y es echado al fuego, y eso habla del infierno. Así que usted dice, yo estoy conectado a la vid. No, yo ya entré al reino. No, usted no ha entrado al reino. Estamos caminando hacia el reino y tenemos que mantenernos por un camino estrecho que lleva a la salvación. Y es un compromiso de amor y de fe, de obrar todos los días, diariamente, seguir al Señor, buscar al Señor, hacer las buenas obras, dar fruto para Él, porque ese camino es el que nos introduce al reino. Sí, que a veces fallamos, que no somos perfectos en nuestras obras, ya no dependemos de esa perfección, pero tenemos que tener obras y tenemos que movernos hacia el propósito de Dios. Porque Dios es fiel y espera que sus hijos sean fieles. La pregunta no es si Dios es fiel. La pregunta es si encontrará hijos que sean fieles a Él. ¿Cuántos hijos fieles a Él hay aquí? Sí, Señor. Dios es bueno. Él nos perdona cuando cometemos errores, pecados. Pero no te quedes en el error y en el pecado. Arrepiéntete y sigue fielmente al Señor. Vuelve a Él, porque Él va a bendecirnos. Entonces vamos a orar y quiero que empecemos a orar. Y lo primero que le vamos a pedir es, Señor, dame metas espirituales. Dame metas de discípulos, dame metas en mi casa, por ejemplo. Ahorita estaban diciendo, quiero hacer mi tiempo en familia con Dios, mi tiempo diario con Dios. Son metas buenas. Hay que alimentarse porque ese alimentarse es lo que nos produce fruto. Pero no se queden con la alimentación. Proyecten y digan, Señor, yo quiero ganar mi familia para Jesús. Quiero ganar a estos amigos para Jesús. Padre, aquí estoy. Voy a empezar a orar, obras, acciones. Voy a orar por ellos. Voy a pedir por ellos. Voy a acercarme a ellos. Voy a evangelizarlos. Les voy a hablar de Jesús. Porque fe sin obras es fe muerta. Y la fe sin obras no salva a nadie. Ni a ti, ni a las personas que no conocen al Señor. Entonces vamos a empezar a movernos. Los chicos que dicen, ¿sí? ¿Quieres ser buena estudiante este año y sacar excelentes notas? Eso, muy bien. Esa es la actitud. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cada semana, cada día, estudiar, 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 estudiar. Y vas a ver que a fin de año, 4 o 5 de promedio. Ah, bueno, de 1 a 10 es 9 de promedio. Y póngase la meta en el Señor. Y das testimonio de Jesús, de que el Señor está en ti. Porque tienes fe y tienes obras. Y Dios te quiere dar esa respuesta. ¿Y a ti? Porque Dios te tiene para cosas grandes. Pero la disciplina, el fe y obras, es lo que Dios quiere ver en nuestras vidas. Oremos, cierra tus ojos y vamos a pedir al Señor. Padre, tu palabra dice que fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y yo te pido, Señor, que esa fe que nos mueve, Señor, a alcanzar objetivos como iglesia, en nuestras casas, Señor, los varones, su objetivo número 1 en casa, ser cabeza espiritual de su esposa, ser una fuente de amor para su esposa. Esa es una meta extraordinaria. Juntos edificar su familia en Cristo, ser sacerdotes de Cristo los dos, ministrando, reunirlos en ese tiempo en familia con Dios. Eso es una meta poderosa. No es la única, pero es una meta. Y yo te pido, Señor, para los que han puesto esto en sus corazones, para que tengan esto, Señor, y cada día construyan y edifiquen, hagan obras que conducen a esto. Señor, gracias por los que tienen metas para ganar a otras personas para Cristo. Gracias que les has puesto nombres específicos en su mente, en su corazón. Y son personas que van a poder reunir allí, congregar allí de su conjunto, Señor, de su edificio.
de su zona, que pueden fácilmente llegar a su casa. Porque queremos ver, Señor, queremos ver esas obras de fe, ese fruto, Señor, que podemos dar para honrar tu nombre. Tu palabra dice que al reino de Dios no entrará nadie, nadie se presentará delante de ti con las manos vacías, sino que deben llevar y llegar con fruto, con obras. Y yo te doy gracias por las obras de fe que vamos a tener empezando hoy, Señor. Mañana mismo, el tiempo en familia con Dios. Vamos a hacer las obras que tú nos pides y vamos a movernos en esa fe. Gracias por la salvación eterna. Gracias porque no dependemos de una obediencia perfecta, porque Cristo, Señor, obedeció con perfección a tus mandamientos y Él nos perdona en nuestras desobediencias. Pero gracias porque nuestra fe se puede perfeccionar, crecer y abundar en obras, en frutos dignos que muestran nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Jesús. Gracias, Señor. Empieza a orar al Señor y quiero que le ponga al Señor delante de Dios, ponga las metas que el Espíritu le está mostrando en este momento. Hay metas que son de crecer interiormente, hay metas que son de dar fruto, hay metas de obras, acciones concretas. Que tú puedas llegar al reino de Dios, lleno de fe y obras, lleno de fe y obediencia, lleno de fe y gente que ganaste y discipulaste para Cristo. Padre, gracias, porque prometes traer salvación, prometes traer bendición a los que se mueven en fe, pero en la verdadera fe. Una fe respaldada con acciones concretas, de obediencia, con fruto, Señor, de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús y no caemos en el autoengaño, no caemos en la fe de los demonios, Señor. Ellos creen, tiemblan, pero no obedecen, no hacen obras, no te honran, Señor. Solo creen y tiemblan. Y mucha gente está así, creyendo y temblando, pero no se mueven para obedecerte y honrarte. Ayúdanos, Señor, a salir de esa inercia espiritual que conduce, Señor, al infierno, que conduce, Señor, a donde van los demonios. Nosotros estamos llamados a heredar un reino eterno, un reino, Señor, que nunca pasará, que se establecerá en esta tierra, Señor, y yo quiero reinar con Cristo. Para eso necesito fe y obras, verdaderas obras, Señor, que demuestren la fe que tú me has dado. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a mis hermanos, a todos los que están viendo, Señor, esta transmisión y la están viendo en YouTube también, para que su fe sea una fe real, una fe respaldada con acciones concretas que los pueda salvar. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este año, que fuiste fiel a nuestras necesidades, fiel. Y este año nosotros seremos fieles al pacto que hicimos contigo. Un pacto donde Jesús es nuestro Señor para obedecerle y hacer las buenas obras que Él tiene para nosotros que hagamos. En el nombre de Jesús, ore conmigo y dígale: Señor, hoy entro en una nueva dimensión de fe. Una fe que es más allá de las palabras, de las confesiones y proclamaciones. Es una fe con obras, una fe valiente que se esfuerza, así como lo hizo Abraham para obedecer, así como lo hizo Rahab, que escondió, Señor, a los mensajeros y arriesgó su vida, y esa fe la salvó. Señor, la fe de Gedeón, que se levantó para pelear, Señor, contra un ejército con solo 300 hombres, un ejército que eran más de 33,000, y los venció con 300, porque fue y peleó, fue y actuó, y te creyó, Señor, y demostró con sus obras que sí se puede, que no tenemos que tener fuerza ni ser muchos, simplemente creer y obrar, y dejar que tú glorifiques tu nombre a través de nuestras pequeñas o grandes acciones, Señor. Gracias por los chicos que están estudiando en la universidad, están estudiando, Señor, en el colegio.
Gracias porque su fe para dar testimonio de Jesús empieza orando por sus compañeros y hablándoles de Jesús, siendo buenos compañeros. Su fe para ser excelentes estudiantes. Día a día estudiarán, día a día se esforzarán y darán lo mejor de sí, Señor, con obras para llegar a tener bendición. Gracias, Padre. Gracias por esta fe que nos has dado y gracias porque esas obras perfeccionan nuestra fe, la completan y hacen que tú bendigas la obra de nuestras manos. En el nombre de Jesús, bendice la obra de nuestras manos, bendice la familia del Rey. Y nosotros con fe nos levantamos para predicar, nos levantamos para orar, nos levantamos para amar, para servir, para dar, para conocer a otras personas, para llevarlas a Jesús. Gracias, Padre, oramos en tu nombre y te damos gracias por tu amor por nosotros. Amén y amén. Amén. Y van a poner delante de Dios esas metas de fe para servir al Señor y no se dejen desviar, porque Dios va a honrar cada meta de fe y la acción que vamos a hacer. Entonces vamos a orar allí para terminar y bendecimos a todos los que están conectados por Zoom. También bendecimos a todos nuestros hermanos que se han reunido acá para tener este tiempo de oración, de alabanza y de gratitud al Señor de fin de año. Y les extrañamos, les bendecimos y nos despedimos aquí. Que Dios les bendiga. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.